buenas tardes, mi nombre es Alessandro Pietri y estamos aquí como parte de la nueva edición Ya Está Pregunta. Estamos compartiendo esta tarde con el consultor, el señor Walter Santalí, y le vamos a hacer unas preguntas sobre unos temas que son importantes para nuestros lectores y para jóvenes empresarios y ejecutivos sobre cómo tratar de ser exitosos en sus negocios. Vamos a empezar con Walter, ¿cómo estás primero? Vamos a empezar con que nos expliques un poco de tu trasfondo académico y las herramientas que has desarrollado para entonces ejercer como consultor a los empresarios de Puerto Rico, que sé que eres consultor de varias empresas que son de las más importantes locales, tanto locales como internacionales, ¿no? Háblanos un poco del trasfondo académico. Bueno, gracias por invitarme. Pues mira, estudié primero un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, luego una maestría en gerencia industrial en la Interamericana y leyes de noche. Me gradué un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Después de eso, pues me fui a España y allá hice un doctorado en informática jurídica que nunca lo usé para nada. Y después pues regresé y me empecé a dar clases en la Universidad de Puerto Rico, aparte de la consultoría. Tenía ambas cosas. Y entre las clases en la universidad daba gerencia y una vez empecé a dar ética comercial. Y cuando estaba dando ética comercial más liderazgo y gerencia, como que se me juntaron las tres cosas. En términos de si un empresario es exitoso cuando su estilo gerencial es ético, por ejemplo. Si ser ético tiene que ver algo con mercadeo, por ejemplo, que la gente sepa, con la confianza, con el cliente. Y me fui como alrededor de eso y empecé a ver la relación que hay entre la ética, la conducta ética, cada vez más, ¿verdad? Que estamos en una era hoy en día del conocimiento, donde las personas, para tú ser líder de las personas, requieres que las puedas influenciar y no necesariamente las técnicas gerenciales antiguas funcionan igual hoy con los jóvenes. Y de lo que tú ves en tu experiencia cuando visitas a las empresas para dar tus seminarios, en la práctica, ¿se está viendo la práctica fundamental de ética en los negocios, o la gente le da prioridad a otras cosas como por ejemplo lo que sería las ventas del producto, los números, el bottom line? ¿Cómo tú lo ves en el mundo real? Fíjate, eso es una pregunta bien profunda. No es tan fácil de contestar porque primero comienza con el mismo concepto, ¿verdad? De que esto es un sistema capitalista y pues, tú vendes y compras, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿a dónde yo pongo el énfasis? ¿Verdad? Si yo pongo el énfasis en hacer dinero y busco en mi vida y me enfoco para hacer dinero, o yo pongo el énfasis en tener productos de calidad, relaciones buenas con los clientes y servirles bien a ellos para que entonces a través de eso pueda hacer dinero. Y ahí tú tienes, hay ya mucha experiencia de esto. Yo creo que estamos moviéndonos cada vez más hacia dar el servicio, pero definitivamente todavía queda mucha persona que piensa que por su necesidad de hacer dinero, pues se concentran las energías ahí y se olvidan entonces de dar servicio. Y ahí es donde tú tienes, por ejemplo, que venden productos que están obsoletos, te quieren empujar cosas, y digo empujar porque es como que... sí, siempre hay esos vendedores que se pasan demasiado pushy y te empujan a la venta, claro. Pero a veces pues lo que hacen es llevarte, al punto de que ya no estás interesado en bregar con ellos y por eso claro. Pues quizás no compras el producto, ¿no? Claro. Pero ves una relación directa entonces entre la ética y el bottom line de una empresa. De hecho, yo me fui a estudiar ética de nuevo porque en la clase yo di clase en la UPI de gerencia estratégica y ética en el mismo semestre, y a veces tenía hasta los mismos estudiantes que estaban en las dos clases. Pero entonces en la clase de gerencia estratégica tú estás viendo cuál es la mejor estrategia para crecer el negocio. Y en la de ética estamos viendo qué conducta te va a llevar a tener éxito al hacer el negocio. Entonces, pues yo mezclé las dos, yo le decía a los estudiantes en los dos lados, ¿no?
que la mejor estrategia de negocio era ser ético. Y notaba que hasta se reían. Jóvenes que vienen de clases de mercadeo, de marketing, de profesores que vienen con mucho... se reían porque decían, pero ¿cómo? Y yo decía, pero ¿por qué ustedes se ríen? Y entonces ahí fue... O sea, que no lo tomaban en serio. No, para nada. Bueno, yo creo que pensaban que eran bromas mías. O sea, imagínate entonces el problema que tenemos. Porque si en la mentalidad de un joven que va a ser el futuro empresario, ya desde ese momento está pensando que no importa cómo lograr tener éxito, entre comillas, haciendo dinero, pues entonces tú vas a tener una persona que probablemente sus escrúpulos, pues no van a estar encaminados porque va a pensar que está bien engañar si no te cogen. Sí. Y si vendiste mucho porque engañaste mucho, pero qué bueno. Y no se va a dar cuenta que primero que no es lo correcto y segundo que no te va a dar más beneficio. Entonces yo creo que eso se refleja mucho en lo que vemos todos los días. Y aún en la política, en las relaciones. Se ven todos, sí, se está viendo mucho que no están tomando en serio ese asunto de la ética y se habla mucho de la sociedad en Puerto Rico como está yendo en decaída, ¿no? Y eso pues se refleja en eso también, en cómo la gente hace negocios, que lo que están interesados es en hacer el dinero, no importa cómo sea, ¿no? Y entonces pues y qué sugerencias tú le puedes dar específicas a personas en sus negocios para ellos poder tener más conciencia de la ética o mejorar el servicio que ellos le proveen a sus clientes. ¿Cómo ellos pueden, saber qué cambios deberían hacer ellos? Fíjate, lo primero es el concepto de lo que es un negocio. Un negocio tiene unas responsabilidades sociales y económicas dentro de un sistema que vivimos, porque no vivimos, tú no tienes tu negocio solito. En la medida que tú generas riquezas para ese sistema en el que vivimos, tú vas a estar mejor en todos los ámbitos de tu vida. Cuando la persona piensa en el mismo, que es otra condición de cuando piensan que lo más importante es el dinero, también piensa que para tú hacer dinero tienes que evitar que otro haga, que otro te quite. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? El individualismo, el pensar en ti, el lograr buscar llegar primero a los sitios. Mira, hay veces que yo voy a la fiesta y tú ves la gente, ya hemos llegado, pone una bandeja y tú ves cómo arranca. Enseguida, no pierden tiempo. Sí, como yo, hay poquitos aquí, hay mucha gente, dame antes que se acabe. Déjame aprovechar. Y no es que eso sea malo, es que ahorita te lo van a hacer a ti también. Entonces se convierte en una guerra. Yo creo que lo primero que hay que entender es que dentro de ese sistema hay que hacer dinero, porque si tú no logras tener más ingresos que gastos, no puedes hacer nada. Si nosotros no logramos ser exitosos en lo que hacemos y que la gente nos compre nuestros servicios, nuestros productos y que sea a un precio razonable para que sobre, para poder generar más riqueza, entonces ahí se da. Y eso es una realidad, pero no puede ser el objeto. No puede ser la misión de un negocio, es el dinero. Y eso tú lo estás viendo, porque estamos hablando quizás más bien del vendedor que está en la calle trabajando o el empleado, pero lo ves a nivel ejecutivo también, que no están llevando el mensaje hacia abajo sobre la ética y la importancia de la ética. Claro, de hecho, yo te voy a decir más, y lo voy a decir con mucha pena abiertamente. Si tú ves, por ejemplo, por pensar en una empresa farmacéutica, donde tú tienes unos operarios abajo, que casi siempre son profesionales porque son biólogos, porque están trabajando, ¿verdad? Esas personas que son ahí, que están ahí trabajando, a veces se sienten que los están presionando para cortar esquinas por la producción. Sí. Y entonces le pierden la fe a la relación de los jefes y cuando te hablan, no, que aquí nosotros creemos en trabajo en equipo, aquí tenemos unos valores. Dice, sí, pero cuando me dijiste, deja que se vaya así el empaque o la medicina, sabiendo que le falta esto, porque tengo una presión de unos accionistas o de un cliente de afuera, ahí es que se da la cosa. Hay muchas empresas hoy en día que han dado ejemplos, ¿verdad? Que son ejemplos de que, por ejemplo, una vez Johnson & Johnson, Tylenol, ahí tú te acuerdas que cuando tú eras chiquito. Me acuerdo, eso es un caso clásico en las relaciones públicas, ¿no? Cómo ellos manejaron esa situación que tuvieron. Pues ahí tú tienes un ejemplo de una organización que tiene un credo que cree en él y que eso está primero que hacer dinero. Y la demostración es que recoge todas las Tylenol del mundo, costándole millones y millones de dólares,
porque hay unas vidas que pueden estar en peligro y eso es suficiente para tú hacerlo. Pero fíjate cuál fue el resultado. Yo me acuerdo que en ese semestre yo daba clase en la UP, ¿verdad? Y sacaron las Tylenol al otro semestre, 6 meses después, yo pregunté quién toma aquí Tylenol y todo el mundo levantó la mano. No sabían ni del incidente. No, sabían, pero seguían tomando. Claro, porque confiaron sí. que si una organización hace eso, va a estar velando por ti. Sí, exacto. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Que lo que supuestamente perdieron, lo recuperaron inmediatamente. Y ahí tú tienes un ejemplo claro de una conducta ética que te hace hacer más dinero. Y si todos los comerciantes, todos los industriales pensaran así todo el tiempo, ¿verdad? Sabiendo que hay que hacer dinero, pero que para hacer dinero tú tienes que hacer lo correcto y tomar las decisiones en una escala de valores, vas a tener más dinero. Muy bien. Y estamos, entonces quiero hablar un poquito de la bioética, que lo mencionamos al principio, porque eso es un tema dentro de la ética que está cogiendo mucho auge en términos de que se está debatiendo mucho a nivel mundial. ¿Qué es la bioética? Pues fíjate, la bioética nace como una consecuencia a que la ética aparentemente no ha tenido el efecto debido en esta conversación que tenemos ahora. ¿Y qué pasa? Que en el 2003 se ocurre algo científico que es un adelanto científico enorme, ¿verdad? Se descubre el código genético. Descifrar el código genético quiere decir que tú es como el password de una computadora. Como de momento ya tú sabes el password, quiere decir que puedes entrar y puedes hacer cambio. Pues en la genética del ser humano, que tú estás diciendo que tú puedes entrar y cambiar las características humanas de una persona antes de nacer, por ejemplo, que es una de las cosas. Se pueden hacer clonaciones, los trasplantes, por ejemplo, se pueden hacer más fácil y se pueden curar enfermedades que genéticamente tú puedas manipular a través de la ingeniería genética. Eso es fabuloso. Pero ¿qué pasa? Eso suena bien. Bueno, imagínate la gente que se pudiera salvar. Imagínate las personas que no tienen hoy quizás ningún tipo de esperanza que tú puedas hacer eso. Y entonces, ¿cuál es porque yo sé que hay mucha gente que se resiste y que no apoyan ese tipo de ciencia y ¿sabes? Las cosas que se pueden hacer crean mucha controversia. ¿Cuál es la controversia entonces? Bueno, ¿qué pasa si esto cae en manos entonces de este comerciante que hablábamos ahorita, que lo que le importa es hacer dinero y no le importa cómo? Fíjate el poder que pueden tener. Te voy a dar un ejemplo. En Inglaterra hay un grupo de científicos que están creo que es en Oxford, y se llaman la Sociedad Posthumanista, porque ellos piensan que ahora, como ya tenemos esa capacidad, pues todos tenemos que medir 6 pies o 7 pies, o azules, blancos, y eso se puede arreglar. Lo que tenemos que hacer es construir, fabricar seres humanos perfectos en el futuro. Imagínate lo que eso trae. Sí, eso conlleva algo dramático y que en realidad pues si no, nos quita parte de la esencia que nos hace seres humanos. Claro. Entonces ahí es que nace la bioética. Es el equilibrio entre, vamos a decir, la comercialización de la ciencia y la dignidad del ser humano. Es lo que busca que sí, que mejore, que crezca, ¿verdad? Todo la posibilidad de vida, ¿verdad? De crear vida, de ayudar vida. Sí, usarlo para el bien. Claro. Pero el equilibrio es, ¿y qué pasa? Te voy a dar el ejemplo por ejemplo, jurídicamente es otra rama bien importante que está amarrada con la bioética, que le llamamos biojurídica. Jurídicamente hay unos conceptos jurídicos de siempre, por ejemplo, la propiedad intelectual, las patentes, ¿verdad? Esto es algo que la gente comúnmente no se dice todos los días, pero los 3 poderes más grandes que ahora mismo en el mundo, el primero son las armas, el segundo es la patente y el tercero son las drogas. O sea, y las patentes quiere decir que muchas empresas en el mundo están por ahí buscando patentizar, porque al patentizar sacas del mercado la posibilidad de que otro lo haga y tú tienes exclusividad para hacerlo. Pero imagínate entonces qué pasa cuando X farmacéutica quiere hacer una medicina que vale $30 y están en Brasil allí fabricándola porque la mano de obra es barata, pero en Brasil hay gente que se está muriendo y no puede pagar los $30 por comprar esa medicina.
el gobierno de Brasil los obligó, les dijo, esto es un caso verídico, sí, estoy hablando de caso verídico. Sí, yo he leído algo sobre ese caso, me acuerdo. Pues le dijo, o baja el precio que sea accesible a mi gente, o nos lo vendes al gobierno a un precio bueno, o la vamos a hacer nosotros y vamos a romper el derecho patente, ¿verdad? Entonces fíjate, donde un derecho fundamental como el derecho intelectual a la propiedad privada, que es uno de los derechos más importantes del sistema capitalista, pero hay otro derecho que es el derecho a la vida. Entonces en la bioética y la biojurídica empiezan a buscar cómo equilibrar ambos derechos, cómo tú puedes vender, puedes desarrollar tus productos, pero a la misma vez cómo vas a proteger la salud de aquellos que no pueden pagarlo. Y básicamente por ahí es que surge la bioética. Eso está súper interesante. Me imagino que podemos estar sentados aquí hablando de ese tema por horas, ¿no? Y quizás pues días, y eso es un debate bien controversial, pero es un debate importante que hay que tener porque el futuro se lleva hacia esas innovaciones en la ciencia. Claro, y entonces pues son necesarias, pero hay que tener cuidado también cómo se utilizan. Claro. Así que eso es súper interesante. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no buscamos los temas específicos y me invitas a tomar cafeito ahí en seguro, cada tema? Aquí hacemos hacemos una serie. Seguro, aquí siempre estás invitado y yo sé que los lectores van a estar interesados en estos temas, así que gracias por venir y lo hacemos. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo no?